a Mantequilla le están haciendo un favor y se lo hicieron el favor. Porque los jueces al momento de condenar a una persona por un expediente como ese, con tanta gente, lo que hace es que le emiten una sola condena. Si a Mantequilla lo acusan en un expediente con 10 víctimas por abuso de confianza, seguro que a Mantequilla un juez le hubiese impuesto 5 años de prisión, pero por otro expediente con 7 víctimas, con 10, le meten 5 años más. Y entonces sigan calculando 150 víctimas en expedientes divididos. Mantequilla hubiese quedado loco y no se hubiese salido con la suya. Bienvenidos al Demócrata, una entrega más con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Estamos en programas especiales, ediciones para analizar a profundidad todos los ámbitos que impactan la agenda local e internacional. Suscríbase, active la campanita. Saludito a los dominicanos que están en el exterior, esa comunidad de dominicanos ausentes que lo hacen todo, que están día a día fajados, remesando, enviando muchas veces lo que no tienen, sacrificándose desde Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Inglaterra, desde todo el planeta. Y por supuesto a los de aquí, de buena voluntad, dígame de qué parte, de qué provincia, de qué barrio, de qué paraje, municipio conecta con un servidor. Estamos en una programación que conecta 4 plantas a nivel nacional, televisoras, Tele Radio América, Romana TV Canal 42, CTV Canal 1, Teleuniverso Canal 29 y TVIC Hispanic para todo Estados Unidos, Europa, Centro, Suramérica y el Caribe. Me encuentro con un gran amigo, abogado, un defensor de las mejores causas de la población dominicana, Amadeo Peralta, una persona que se mantiene siempre compartiendo sus puntos de vista jurídicos y con una, quizás sin lugar a duda, de las mejores relaciones que puede tener un abogado con los medios de comunicación. Y este es un crédito que quiero compartir contigo y agradecerte en el nombre de toda la comunidad periodística, Amadeo, por ese servicio, por las atenciones, compartiendo expedientes e informaciones en primicia. Particularmente es algo que valoro mucho. Bienvenido una vez más a tu casa, El Demócrata. Algún tiempo sin estar por aquí. Así es, agradecido de la invitación. Un saludo también para toda la República Dominicana, para toda la diáspora. Y así también, como decías, un saludo para mi gente de la Isabela de Puerto Plata, de donde yo soy oriundo, de donde vine grande a la capital, de donde vine a luchar y logré inclusive que ustedes me abrieran paso. Y aquí estamos. Muchas gracias, Amadeo. Iniciemos con el caso que, dicho sea de paso, te compete como abogado, persiguiendo y representando los intereses de un conjunto de ciudadanos que fueron estafados por Jairo González en esta estructura multinivel fraudulenta que simuló colocar el dinero que captaba nada más y nada menos que en Wall Street, en puestos de bolsas internacionales, más de 100 millones de dólares captados y defraudados de manera precisamente engañosa, bochornosa. 5 años de prisión, unos $800,000. ¿Cuáles son todas las claves de este caso, Amadeo? ¿Cómo llegamos allí? ¿Cuáles son los aprendizajes jurídicos, ciudadanos, para hacer un análisis a profundidad del caso? Sí, ciertamente como abogado yo me he dedicado a la persecución de los delitos financieros y por eso yo me dedico a perseguir los fraudes bancarios, los fraudes económicos en diversas etapas, las estafas, las falsificaciones, el abuso de confianza, la violación a la ley del mercado de valores, a la ley monetaria y financiera. Entonces, ¿qué sucede? En el tiempo de la pandemia, que siempre habrá que mencionarla durante muchos años, aquí se fueron creando varias plataformas, casi todas con unos nombres inclusive bonitos, eran unos nombres en inglés. La plataforma de Jairo se llamaba Harvest Trading Cup, pero también había otra, Sporus Investment Capital, otra que se podía llamar Pick Chaser Capital, inclusive con domicilio en la Torre Acrópolis, en la avenida Winter Churchill en la capital,
Smart Blessing y así una serie de sociedades que supuestamente se dedicaban al mercado de valores, pero al final de cuentas todas eran sociedades creadas para cometer delitos económicos, para robarse el dinero de muchas personas que de una u otra manera creyeron en ese esquema, que al final es un esquema piramidal, un esquema Ponzi. Y por ejemplo, el atractivo en el caso de Jairo González para haber recaudado tanto dinero de mano de esos inversionistas viene dado al convencimiento que él le hace. Es como si le echara burundanga a la gente y lo duerme. Y por eso... Cuidado que me echaron burundanga a mí, pero yo no caí. Exacto, de eso me enteré. Pero imagínate una persona que le entrega 100 millones de pesos. Yo no sé contar todavía hasta ahí. 100 millones de pesos a Jairo González. De manera, por decirte, de manera rápida, sin haberlo pensado dos veces, lógicamente tiene que haberle dado un buen convencimiento y tal vez para ayudarlo. Pero 100 millones juntos le entregó. 100 millones. ¿Y en efectivo? Bueno, mediante transferencias bancarias, pero entregó 100 millones de pesos. Pero la transferencia es efectivo. Exacto. Ay. Para convertirlo en inversiones en criptomonedas. Pero la condena, por ejemplo, que acaba de emitir el cuarto tribunal colegiado, se debe a otro caso, a un caso particular, y es un fraude por $800,000, vienen siendo cerca de 50 millones de pesos al día de hoy, que también otro cliente le entregó a esa empresa que se llama, que yo había mencionado, se llama Sporus Capital Investment, junto con la de Halves, que era de Jairo González, y al final de cuentas se robaron los cuartos. Entonces, yo he tenido el control en el sentido de que yo he sido el primer abogado, junto a otros de la oficina, que hemos logrado la primera condena por fraude con criptomonedas en República Dominicana, pero también logramos la segunda. Y por ahí nos encaminamos a lograr otras, y es precisamente por la sapiencia, por la persistencia, la perseverancia con la que nosotros llevamos esos casos ante los tribunales. Y fíjate algo, que mucha gente en principio se sorprendió cuando se enteró, cuando se hizo viral tu noticia de que a Jairo González lo condenaron a 5 años de prisión. Lo que sucede es que el Ministerio Público está llevando cerca de 450 víctimas en un solo expediente ante la justicia. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo me separo del Ministerio Público, solicito una vía que prevé la ley que se llama la conversión de la acción, y yo llevo mi proceso de manera individual, de manera privada, porque yo sé manejar los temas como te había dicho, de persecución de delitos económicos. Y por eso, por más que los defensores de Jairo y de Samil Abad lucharon para que ese caso no fuera conocido, al final de cuentas los tiempos se vencen y ahí los jueces del cuarto tribunal colegiado hicieron lo que tenían que hacer, que era condenándolo. El país entero también me dice, pero yo me encuentro poco una condena de 5 años por haberse robado $800,000. Eso te iba a decir, pero además no $800,000. Ahora hay que también ilustrar a la sociedad. Yo lo cuestionaba, Amadeo, en el Demócrata TV, justamente, digo, pero un individuo que estafa por más de $100 millones, estamos hablando de casi 6,000, señores, 6,000 millones de pesos. Entonces, cuando lo condenan a 5 años y $800,000 y las costas legales, entonces ahí uno se pregunta, con esta acción privada, yo como abogado lo entiendo, pero el mensaje que le llega a la gente es, bueno, pues este es el mejor negocio, porque yo me robo 6,000 millones de pesos
y me van a poner a devolver 50 millones y 5 años y me cuentan el proceso que él tiene que tener 1 año y medio, 2 en esto, y a mitad de condena pido una condicional y a los 2 años y medio yo estoy en la calle y me quedan 5.000 millones. Mira, ciertamente la forma como están estructuradas las leyes en la República Dominicana ha permitido que muchas personas se salgan con la suya en temas de estafas, en todos los diversos temas de las estafas, sean inmobiliarias, sea de vehículos, sea con criptomonedas y bolsa de valores, le ha permitido. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchos abogados también que no han sabido llevar y manejar ese tipo de procesos y por eso hay gente de esa que lo condenan a 2 años de prisión. Yo no trabajo para condenarlo a 2 años, sino a un mínimo de 5 y posiblemente a un máximo de 10. Entonces, aquí hay que comenzar con algo y aprovecho esta plataforma para hacerle un llamado inclusive a los legisladores. Esa población que ha sido vilmente estafada, le han robado su patrimonio, necesita de la protección de los legisladores, cambiando y modificando y aprobando nuevas leyes. Ahí tenemos el tema, por ejemplo, actualmente tenemos un código penal extremadamente viejo y arcaico, que eso es lo que le permite a esos bandidos robarse el dinero ajeno, porque si nos vamos por un tema de estafa, como me dijiste, la pena son 2 años. Si hubiesen aprobado el nuevo Código Penal, por el caso que estamos hablando, la pena en vez de 2 años hubiese sido de 20 años. Entonces, también el Código Nuevo, recuérdate que va a traer lo que le llaman el cúmulo de penas. En ese cúmulo de penas, es posible que una de gente de esas lo condenen por violación a varias leyes, entre ellas el Código Penal, la Ley del Mercado de Valores, asociación de malhechores, Lavado de activos y posiblemente le metan 30, 40, 50 años de prisión. Ese es un ejemplo que la sociedad entonces diría, no, pero yo ni por 6.000 ni por 10.000 millones cojo 40 años, porque ¿de qué me sirve el dinero? Exacto. De hecho, en los Estados Unidos hay personas que se han visto involucrados en temas con criptomonedas, en esos fraudes financieros, y la justicia lo que ha hecho es prácticamente que lo ha trancado y ha botado la llave con ellos. Inclusive lo trancan sin derecho a fianza. Pero eso no sucede en la República Dominicana por lo obsoleto de la ley que tenemos. En ese sentido, hay un incentivo precisamente para que Jairo González y las otras empresas que yo mencioné hayan defraudado este país con cantidades astronómicas. Imagínate inclusive que solamente en el caso de Jairo González el Ministerio Público tiene 450 víctimas. Entonces, eso estaba pasando en la cara de las autoridades. Jairo González no actuaba de manera clandestina, ni estaba en un campo del interior del país. Estaba en plena Núñez de Cáceres y en plena Gustavo Mejía Rical en el Distrito Nacional. Pero lo mismo sucedía con esa compañía también, Sporus. Algo también que nosotros, por la experiencia que hemos manejado, hemos logrado también extraditar de cualquier parte del mundo a varias personas involucradas en fraude con el tema de bolsa de valores y con el tema de criptomonedas. Y la población tiene también que tener previsto, para que un puesto de bolsa de valores pueda estar operando de manera legal, lo primero que usted debe verificar es si ese puesto de bolsa depositó en la Superintendencia del Mercado de Valores 50 millones de pesos en efectivo, que es lo que le llaman un fondo de contingencia que tienen que tener los puestos de bolsa de valores. Entonces, cuando usted se encuentre por ahí que quienes dirigen un puesto de bolsa son un grupo de ratreros, mal vestido, sin una presentación adecuada inclusive, o sea, no arriesgue su dinero en esa situación. Y por eso es que estamos haciendo este programa para llamar la atención, a ver si mucha gente deja de perder su salud, su bienestar, su paz, su tranquilidad,
invirtiendo en esos esquemas piramidales en los que aprueban el código. Muy buena llamada esta a la sociedad, Amadeo. Y citabas tú en el inicio de tu análisis brillante el tema de cómo la pandemia disparó los casos de fraude financiero. No solamente aquí, un fenómeno que se dio primero en Colombia, una cantidad importante en Sudamérica, Colombia, Perú, Guatemala, Ecuador, Brasil, Argentina, y de eso vamos a hablar también más adelante con el caso del escándalo que involucra a Milei, presidente Javier Milei de Argentina. Pero quedándonos aquí, la diferencia entre el caso de Jairo, la condena de los 5 años de cárcel y los $800,000, y Mantequilla. Entonces, Mantequilla, prisión suspendida y muy laxa la justicia. ¿Cuál es la diferencia? Y yo decía en televisión, y estaba esperando este momento para contrastarlo contigo como experto, ya un abogado ducho y especializado en estos casos de delitos y fraude financiero. Entonces, en este caso, al guaguaguá, que es Mantequilla, le fue mucho mejor que al Popi, porque un fraude de multinivel con criptomoneda y el perfil de Jairo es un Popi. El hombre se vendía con yate, en Torre, en Acrópolis. Mantequilla estaba en Monteplata diciendo que iba a multiplicar dinero con un teachercito y no hubo diferencia en la captación de los recursos, pero le fue muy bien a Mantequilla, a diferencia de Jairo. ¿Dónde está la clave de esto? Atención, Mantequilla, te fue bien porque precisamente Amadeo Peralta no estaba en ese proceso. Y mira cuál es la diferencia. El Ministerio Público en ocasiones viene cometiendo el error de que en el caso de Mantequilla metió a un grupo de afectados en un solo expediente, y a Mantequilla inclusive lo acusaron fue de estafa. La estafa, la pena máxima por estafa es de 2 años, la pena mínima es de 6 meses. Entonces, cuando a Mantequilla lo procesan en un expediente, me voy a imaginar un número con 150 víctimas, a Mantequilla le están haciendo un favor, y se lo hicieron el favor. Porque los jueces, al momento de condenar a una persona por un expediente como ese, con tanta gente, lo que hace es que le emiten una sola condena. Diferente hubiese sido si el Ministerio Público y los abogados que llevan el caso de Mantequilla lo hubiesen acusado también de abuso de confianza, pero también le hubiesen llevado varios expedientes paralelos. Y mire parte de la clave. Si a Mantequilla lo acusan en un expediente con 10 víctimas por abuso de confianza, seguro que a Mantequilla un juez le hubiese impuesto 5 años de prisión, pero por otro expediente con 7 víctimas, con 10, le meten 5 años más. Y entonces sigan calculando 150 víctimas en expedientes divididos. Mantequilla hubiese quedado loco y no se hubiese salido con la suya como pasó, y por eso yo digo que el Ministerio Público a veces le hace un favor a esos delincuentes por no disgregar ese expediente. Yo estoy llevando, por ejemplo, algunos procesos en la justicia actualmente, y yo lo que hago es, yo no llevo lo que le llaman una demanda colectiva. O sea, yo no meto en una querella 7, 10, 15 víctimas. Si son 15 víctimas, yo deposito 15 querellas y lo llevo de manera individual. Y a esa persona lo pongo que prácticamente hasta los abogados quedan locos llevando ese proceso. ¿Por qué? Porque yo le haría un favor, como había dicho, si yo deposito una querella con 20 víctimas. Y no lo sabe el Ministerio Público, con fiscales, Ministerio Público tan ducho, tan experimentado, o a veces es que se hacen lo que no saben y terminan protegiendo a los delincuentes y a los criminales, porque no, fíjate que en este país lo que más difícil nos cuesta a los ciudadanos es creer en la justicia. Aquí no se ha medido la falta de credibilidad y confianza en el sistema judicial, en los jueces, en los fiscales, porque aquí desde el policía se vende, te contamina la prueba, el fiscal te instrumenta mal el expediente y el juez remata diciéndote, bueno, el Estado de Derecho no es para que yo sepa que es culpable, es para lo que me demuestre
a mí. El Ministerio Público comprueba y todavía el juez sabe, en buen derecho, esos son principios universales, que usted es culpable, que usted mató, que usted robó, pero si las pruebas materiales calificadas en el proceso, evidentemente ya probatorio, no atestiguan eso, el juez no lo va a condenar. Entonces, ante todo esto, para colmo ahora tenemos un Ministerio Público que hace expediente de 20.000 páginas y que pone a 400 gente en un mismo caso y Mantequilla, ahorita está Mantequilla otra vez multiplicando ahora el dinero, Amadeo. Exacto, entonces, aunque mencionamos a Mantequilla y también comenzamos hablando de Jairo, fíjate cómo por un solo caso de Jairo, el cuarto tribunal colegiado ya le impuso 5 años. Si yo hubiese estado representando a 10 afectados en el caso de Jairo, entonces multipliquen 5 años por 10 víctimas, ¿cuántos años serían? 50. Entonces yo le hubiese garantizado a Jairo 50 años de prisión y yo sé cómo hacerlo, o sea, a nivel jurídico, a nivel procesal, y Jairo tuviera que buscar los cuartos de donde sea, en algún lado inclusive, aún sea en el extranjero, debe estar ese dinero. Y por eso, cuando nosotros nos separamos del Ministerio Público y logramos dar ese tipo de palos, eso debe incentivar a la gente a que se querelle. Y si no, si la ley, como yo había mencionado, sigue siendo obsoleta, pero fíjense que se puede hacer algo en lo que los legisladores modifican esa ley. Por violación a la ley del mercado de valores, la pena a imponer en ese caso hubiese sido de 10 años de prisión, pero tenía que llevarlo también el Ministerio Público para que así fuera. Amadeo, siguiendo en esa línea de los fraudes y de la moda, de los engaños, a tanta gente que trabaja, que se esfuerza, señores, es duro en este país, usted ha ahorrado 1 millón de pesos. Uno no se imagina a veces, el que esté en la burbuja de la riqueza lo ve como nada, pero aquí hay gente que se muere trabajando toda la vida y no logra ahorrar 1 millón de pesos, ni comprar una casa. Entonces, el mercado inmobiliario está siendo atacado, saturado por una cantidad innumerable de estafas que combina mecanismos de iniciales, gente que ha pagado la vivienda, el solar y nunca se construye. Y es preocupante ahora porque antes lo más seguro era usted comprar una casa, un apartamento y la constructora no le engañaba porque eso era un proceso penal. Pero ¿qué ha pasado? ¿A qué se debe desde tu punto de vista, Amadeo? La proliferación ya no de un caso, de 2, de decenas de empresas, algunas incluso con historia de construcción, de desarrollo responsable, que se han enganchado a engañar, otras creadas para engañar desde el inicio. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cuál es la lectura y cómo la gente debe cuidarse para poder comprar y no quedarse con un problema ahora de usted endeudarse con un préstamo, quedarse con el dinero, ya debiendo el dinero, perdiendo los ahorros y quedarse sin propiedad, sin apartamento y sin nada? Sí. El primer problema que pasa con las estafas inmobiliarias es el siguiente, y cada amigo televidente que esté viendo el programa, que lo piense a ver si le pasó esto. Se han resistido a buscar a un abogado antes de hacer la compra para que el abogado haga una debida diligencia. Si usted hubiese buscado un abogado, el abogado le hubiese pedido a la constructora, yo quiero ver el título. El abogado hubiese solicitado una certificación de cargas y gravámenes, hubiese buscado a un agrimensor y hacen una localización de posesión para verificar si el título que me está presentando coincide con este tipo de terrenos. Pero en la certificación de cargas y gravámenes, ahí el abogado se puede dar cuenta si ese inmueble ya está a nombre de la constructora o está a nombre de un tercero, o si tiene algún tipo de hipoteca, o si tiene alguna litis sobre derechos registrados. Y todo eso a usted le evitaría problemas, pero no le quieren pagar a un abogado. Y se arriesgan a girar depósitos y transferencias con el simple letrero que ven en una página de Instagram o de Facebook, a veces hasta con una simple valla, y ahí han perdido capitales. Pero también se da otro ingrediente, que yo soy reiterativo en eso. Todavía una persona
ha transferido desde Europa y los Estados Unidos 5 millones de pesos por la compra de un apartamento que no vio, que no vio ni siquiera el plano, no vio nada, pero no le quiere pagar a un abogado para que lleve el proceso. Y entonces hay muchas personas que se suman a depositar una querella en el Ministerio Público y así usted verá que los casos no avanzan. Si usted tiene un abogado que sepa lo que tiene que hacer en materia de fraude inmobiliario, usted pudiera tener una respuesta más rápida, más adecuada y más contundente. Inclusive yo recomiendo siempre, cuando usted busque un abogado, búsquelo como los médicos. Si a usted le duele un ojo, usted no va a buscar un ortopeda, usted busca un oftalmólogo. Pero si a usted, por ejemplo, tiene una irritación en la piel, usted tampoco va a buscar un gastroenterólogo. Entonces los abogados también se buscan así. Busque especialistas. Si su tema es de derecho laboral, busque a un especialista en derecho laboral. Si se trata de tema de tierra, tema inmobiliario, busque especialista en esa área. Si se trata de derecho penal, de fraude, busque también expertos en fraudes que le van a decir, le van a resolver ese problema. Entonces, si usted, amigo televidente y afectado, no hace la debida diligencia a través de un abogado, su caso va a coger mucha lucha. Usted precisamente pudiera inclusive perder sus inversiones y lo más recomendable es también cuando usted va a comprar una propiedad que venga, que la vea, que no se deje llevar nada más de una construcción en plano. También puedo decir como ayuda al sistema y a la seguridad jurídica, por suerte, solamente son algunos ingenieros, muy pocos, que se cuentan con los dedos de una mano, que se han dedicado a realizar esos fraudes financieros, o mejor dicho, esos fraudes inmobiliarios. El Ministerio Público está muy preocupado con esa situación y es precisamente porque eso ha llamado mucho la atención. Si usted ha sido víctima de un fraude inmobiliario, no se quede callado, queréllese, busque quien lo represente, denúncieselo al Ministerio Público y así usted va a poder obtener una respuesta válida. A propósito, Amadeo, ¿cuáles son las vías de contacto para conectar a nuestra audiencia con tu bufete de abogados, con tu persona? ¿A dónde te pueden contactar los interesados en que tú puedas asesorarle y manejar los casos que ameriten de un profesional como tú? El teléfono, mi celular, que es el más práctico, el más rápido, es 809-710-2213. Anótenlo de nuevo, 809-710-2213. Y el correo electrónico amadeoperalta@gmail.com. Ahí están, para que usted pueda ser bien asesorado y atendido por este extraordinario abogado y responsable profesional. Amadeo, seguimos en esta conversación a profundidad de temas jurídicos. Muy pocas veces se analizan estos temas con la responsabilidad, la profundidad, pero con un lenguaje tan entendible y llano. Y eso te caracteriza, eres un descodificador de los tecnicismos. Yo como abogado he aprendido a no pensar como abogado, porque muchas veces es como cuando un médico te habla de una patología que al final se resuelve con un antibiótico y cuando tú lees el reporte de un estudio tú dices, me estoy muriendo. Amadeo, algo también que amerita un análisis en esta conversación es el tema de los embargos fraudulentos. Muchos embargos, personas perdiendo sus vehículos, sus casas, hipotecas que están saldadas a un 70, 80, a veces un 90%, y a usted le llega una enfermedad catastrófica y de 10 millones de pesos lo que debe es 1 millón, y te embargan la casa, el apartamento, te quitan el carro y todo, y al final uno se queda en el aire. Entonces, ¿cuál es la verdad jurídica de cara a esta situación? Si tengo un bien que cuesta 10 millones y nada me he pagado 100 mil pesos, pues lo debo completo. Pero si cuesta 10 millones y he pagado 9 millones, entonces no puede ser que yo pierda los 9 millones que he pagado por el incumplimiento de 1 millón.
Ciertamente, y por desconocimiento de la población, aquí suceden muchas situaciones ilegales y te voy a comenzar a revelar algunas. Aquí se están incautando vehículos o embargando vehículos de manera ilegal sin cumplir con el debido proceso, pero hay personas que le incautan el vehículo y no reclaman, no hacen nada, no buscan a un abogado que sepa del tema y pierden esa inversión, pierden ese capital. Pero es importante que la población sepa, si una persona, por ejemplo, tiene un vehículo cuyo valor es de $1.000.000, escúcheme, Una agüita. $1.000.000, pero la persona debe $300.000. ¿Usted sabe lo que debe pasar ante la ley? Esa financiera, ese banco, tiene que cobrarse los $300.000 que usted le debe, pero tiene que devolverte los $700.000 que te sobran. En la práctica, como la gente no reclama, la gente no quiere buscar a un abogado, si el vehículo vale $1.000.000 y la persona debe 300, cuando se lo quitan, él prefiere perder el millón entero, incluidos los $700.000, en vez de buscar a un abogado. Aparte, les reitero de que se están haciendo muchos embargos ilegales. Pero eso mismo sucede también con un ¿Qué caracteriza un embargo ilegal que no cumple con el debido proceso, Amadeo, para que la gente lo entienda? Hay varias maneras de identificarlo. Por ejemplo, Empezamos con la notificación, con la puesta en mora. ¿Cuáles son los pasos que debe cumplirse? Disculpe. Mira, precisamente cuando un préstamo está regido, sea por la ley de venta condicional o por la ley de garantías mobiliarias, lo primero es que ese contrato debería estar registrado. ¿Usted sabe lo que está pasando? La mayoría de financieras no registran por no pagar impuestos. Entonces, una persona se atrasa y le mandan a quitar el vehículo, pero la gente no sabe que ese contrato no está ni siquiera registrado. La ley de venta condicional permite la realización de una intimación de pago con secuestro, que es donde intiman a la persona a pagar y a la vez le quitan el vehículo. Eso lo prevé la ley. Pero debería, por ejemplo, en la práctica muchas veces hacerse una intimación de pago y luego conseguir un auto de incautación para tener más garantías en cuanto al tema de la incautación en relación con la financiera. Pero ¿qué es lo que sucede? Y yo he llevado ya varios casos de esa índole. El dueño de la financiera simplemente le dice a un alguacil: tráeme ese vehículo, mira el acto que yo preparé, pero ese expediente no está válidamente registrado ni conformado para realizar una incautación amparada en el debido proceso de ley. En materia de venta condicional, por ejemplo, no es necesario el uso de la fuerza pública en materia de venta condicional y de garantías mobiliarias. Pero ¿qué sucede? En otros tipos de embargo, entonces, es obligatorio la presencia de la fuerza pública, la presencia de un fiscal, que es el miembro del Ministerio Público, para que ese embargo pueda ser legal. Pero también yo le puedo decir, hay un artículo de la ley 396-19 sobre el uso de la fuerza pública que castiga hasta con 10 años de prisión cuando a una persona le embargan un vehículo que no es de su propiedad sino de un tercero. Pero eso yo lo sigo viendo. Me han llamado ya como en 3 ocasiones, pero las personas, aún teniendo un caso de esa magnitud, no buscan a un abogado para que lo lleve. ¿Qué le acabo de decir con eso? Que si una propiedad no está registrada a nombre suyo, no se la pueden embargar, pero como quiera todavía se la embargan. Y por eso, si ese bien vale más de lo que usted debe, también a usted hay que devolverle lo que le sobra. Pero el 99% de las personas no reclaman esa devolución, y ese es el negocio de la financiera y del banco, que al final terminan quedándose con todo porque usted no reclama. Increíble. Otro tema, Amadeo, es ¿qué facultad tiene un alcalde, una alcaldesa para cerrar negocios, para
llevar a cabo de manera arbitraria, clausurar las operaciones. Estamos viendo casos, los discutíamos fuera de cámara, con ciudadanos chinos, con extranjeros, con dominicanos. Tiene facultad. ¿Cuál es la ley que autoriza que un alcalde como gobierno local, como presidente territorial de una demarcación, vaya y te cierre un colmado, te cierre un drink, cierre una importadora? ¿Es legal este tipo de acción? Definitivamente que no. Aquí nosotros hemos estado acostumbrados a vivir inclusive como chivos sin ley. Cualquier autoridad hace y deshace y piensa que lo que hizo está bien y está dentro del marco de la ley, y se encuentra con que la ley dispone una cosa contraria. En ese sentido, ningún alcalde en la República Dominicana tiene la facultad para cerrar ningún tipo de negocios por el simple pago de deuda tributaria, deuda de arbitrios, o sea, impuestos. Ningún alcalde puede hacerlo. La ley que rige los municipios, esa ley le concede varias facultades, tanto al alcalde como a la sala municipal, para regir el tránsito, para decidir si una calle es de una vía o es de doble vía, diferentes tipos de situaciones. Inclusive le faculta a crear impuestos, a cobrar el pago de rodaje. Eso es para que, a cobrar porque algunos vehículos pasen por su municipio, pero nunca él podrá trasladarse a cerrar ningún negocio. Para cerrar un negocio, y se lo digo también porque esa parte abarca otras instituciones, por ejemplo, salud pública, turismo y muchas dependencias del Estado, no pueden ir a cerrar un negocio sin una orden judicial, sin que lo ordene un juez. Eso es el debido proceso de ley. Pero les reitero, aquí hay muchas autoridades que intentan vivir como chivos sin ley y van y cierran una clínica sin una orden judicial y se la ponen cómoda a los abogados de la clínica, porque inmediatamente los abogados, al igual que sucede con la alcaldía, inmediatamente el abogado va donde un juez y lleva un recurso de amparo por violación a un derecho fundamental. El juez va a ordenar la apertura inmediata del establecimiento que fue cerrado en contra de la ley, en contra del debido proceso. Y ese ciudadano puede accionar en daños y perjuicios en contra del alcalde y en contra de la alcaldía. Adicionalmente a los daños y perjuicios, un ciudadano se puede querellar por algunos tipos penales que conllevan prisión, como es, por ejemplo, el abuso de autoridad contra los particulares y otros tipos penales según lo que el alcalde o esa autoridad haga en diferentes demarcaciones. Aunque nosotros tenemos leyes obsoletas, pero hay muchas de esas leyes que rigen muchas situaciones para tratar de poner orden. Y con eso le digo también, un inspector de turismo, un inspector de medio ambiente, un inspector de salud pública, no tiene atribución, por ejemplo, para meterse a un negocio, a hacer una inspección, a hacer un allanamiento o a cerrarlo sin una orden. Eso sucede en los campos, nadie reclama, no pasa nada, hasta que ustedes se encuentren con el demócrata y con Amadeo Peralta de frente imponiéndole la ley, y ahí se lo llevó Chéchere. Tremendo, Amadeo. Cambiemos la página y quiero en este momento pedirle a cada uno de ustedes que me den su comentario. ¿Qué piensa de todo lo abordado por Amadeo Peralta? ¿Tiene usted alguno de estos casos? ¿Tenía conocimiento de estos fraudes de criptomonedas, de Jairo, de mantequilla, el tema de los embargos ilegales? ¿Ha pasado usted o uno de sus familiares por una experiencia parecida? ¿Cuál ha sido el accionar? Hay muchos buenos abogados, pero hay malos colegas profesionales que no representan no solamente el buen ejercicio del derecho, sino lo que debe preservarse cuando alguien pone su confianza, su patrimonio en manos de un profesional de las ciencias jurídicas. Ahora le toca a usted. Leo sus comentarios.